Para situar nuestro primer argumento tenemos que viajar hasta la isla griega de Samos. Esta isla, localizada en aguas del mar Egeo, fue en otro tiempo refugio de una colonia de enfermos de lepra. Allí, a diferencia de otros lugares, el contacto entre los enfermos y enfermas y el resto de habitantes no estaba prohibido. Cuentan que una mujer en perfecto estado de salud se casó con un leproso y no hizo nada para evitar la infección. No solo no tomó precauciones, sino que al parecer se sintió atraída mental y físicamente por el hecho de que su pareja tuviera lepra. Este caso dio origen al llamado síndrome de Samo, un trastorno afectivo sexual que en su día sentó las bases de las temidas enfermedades de transmisión sexual. Un argumento que trasladamos a nuestra psicóloga y sexóloga Marian Ponte. Marian, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Espero que se trate de un trastorno minoritario, porque no deja de sorprender que haya personas capaces de firmar su propia sentencia de muerte, Marian. Así es, efectivamente. Nosotros con que trabajamos en la sexualidad no hemos tenido ningún caso así catalogado de esto, ¿no? Me alegro. Esto, piensa que es muy fácil confundible, ¿no? Que hay personas que se pueden poner en riesgo, pues por inconsciencia, por la edad, por mil cosas, y no los vamos a catalogar todos de trastorno Samo, ¿no? Aquí tendríamos que hablar un poquito que no haya algún tema mental o que no haya otro tipo de cosas asociadas, ¿no? De hecho, yo considero que es un diagnóstico porque en realidad un síndrome es un conjunto, ¿no?, de síntomas. Claro. Y aquí en realidad no hay un conjunto de síntomas, por lo que yo he intentado buscar cosas relacionadas con Samo, hay muy poco. Y en realidad lo único que concuerda es que se ponen en riesgo para buscar de alguna manera pues hacerse daño a sí mismos a través de la sexualidad, ¿no? Pero yo lo veo más como un medio de autoagredirse o una forma de lesionarse por historias interiores que la persona tiene y que evidentemente de eso sí que podemos hablar a lo largo del programa. Claro, quizá como hablamos en su momento también, ¿no?, de las personas adictas al sexo, esa vorágine en la que uno se puede ver inmerso o inmersa, pero de alguna forma como un autocastigo infligido, ¿no? Exactamente, yo lo veo más desde ahí como una manera de infligirse daño, castigarse, a través de pues que la persona puede tener culpa, puede tener ira dirigida hacia adentro y ponerse en situaciones de riesgo, ¿no? Y en este caso, tal como está propuesto, sería también, son hipótesis, ¿no?, porque no hay realmente investigaciones de esto, pero también puede ser una manera de poner un nombre a algo, dado que actualmente el tema del SIDA y un montón de enfermedades ha aumentado a nivel de prevalencia, a nivel de que hay una frecuencia muy grande. Y esto lo que quiere decir es que sabiendo cómo lo que causa la enfermedad y difundiéndose, sigue ocurriendo que hay personas que se ponen en riesgo, ¿no? Claro, esa es, digamos, esa es la cuestión, ¿no? ¿Qué lleva a una persona a intentar o a tomar esta actitud, ¿no? ¿Qué le ha sucedido en el pasado? ¿Qué posibles traumas puede tener? ¿Qué le pasa por la cabeza para hacer ese tipo de acciones, ¿no? Para tener esta conducta? Ahí es donde habría que ahondar, ¿no? Exactamente, hay que buscar las causas profundas, porque si no, en una etiqueta puede caber todo, ¿no? Piensa una cosa, a veces cuando las personas se agreden, sean así o sean físicamente, normalmente están intentando lidiar con sentimientos que son dolorosos. Y a veces eso produce un alivio temporal, evidentemente temporal, que no es una solución, ¿no? Muchas veces lo que experimentan son pues temas depresivos o ansiosos, porque han pasado por experiencias muy difíciles en sus vidas. ¿Qué cosas han podido pasar? Pues desde que han tenido acoso, ¿no? Pierden algunos seres queridos, hay abusos, sean físicos o sexuales, ¿no? O negligencias familiares, problemas que han podido tener a lo largo del ciclo, por ejemplo, empezando desde la escuela, en la adolescencia, los amigos. Aquí habríamos que mirar las diferentes etapas, ¿no? Y a veces no saben hacer frente a las cosas que le pasan y muchas veces quedan ocultos sentimientos y creencias sobre sí mismos difíciles, o un acúmulo de ira o de tristeza, o de mucho dolor emocional, y esto puede poner en riesgo, ¿no? Y pueden buscarse situaciones de riesgo, pero no es que la persona diga directamente, mira, voy a infligirme este dolor de esta manera, ¿no? De hecho, hay muchas cosas que causan dolor a lo largo del tiempo. Una de las cosas que predicen que las personas se pongan en riesgo a la edad adulta es cuando de alguna manera han necesitado apoyo a lo largo de sus etapas y no solo no lo han tenido, sino que las familias han podido actuar de una forma negligente. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que hay un abuso, la madre la ve, es un abuso del padre, y a la niña le dice algo a mamá, y la mamá dice que lo ha provocado, o que se lo ha inventado.
Que esto lamentablemente justifica, ¿no?, al padre en este caso. Se ha repetido en demasiadas ocasiones. Efectivamente, estas cosas suceden, por desgracia suceden, y suceden más a menudo de lo que creemos, ¿no? ¿Qué le puede pasar a esta persona psicológicamente? Aparte del sentimiento de culpa, estados depresivos y odio hacia sí mismo, ¿no? La autoestima ya no está saneada. Es fácil que estas personas a lo mejor se aíslen o tiendan a provocarse daño, ¿no? O puede decir la madre, ¿no? Por ejemplo, o un familiar, si denuncias, pues harás daño a la familia. O no mereces eso, o has sido tú la culpable, ¿no? Pues imagínate los juegos psicológicos que se pueden dar, ¿no? Para que una persona en un momento dado decida agredirse a sí misma. Aquí, pues ya estaríamos hablando de negligencia y abuso emocional, ¿no? Claro. Y abuso físico en este caso, también, ¿no? También podemos ver un poco padres que a lo mejor tienen problemas de salud mental. No todos los espejos de los padres son sanos. Y pueden tener actitudes o conductas que hacen que las personas no tengan una coherencia interior o unos criterios, o tengan que desconectar de su interior, o como hemos hablado en otros programas, tienen que disociarse, que sería alejarse de eso a través de desconectarse con mecanismos determinados, ¿no? O, por ejemplo, que hayan tenido experiencias como pueden ser violaciones o violencia doméstica, y también trastornos psiquiátricos o usos de alcohol y drogas. Piensa que si todo esto es un popurrí de cosas, tenemos que ir a la historia de la persona, ¿no? La idea, en realidad, cuando estás viendo esto, sería, bien, hay experiencias de emociones intensas y dolorosas, y ahí hay que hacer todo un relato, ¿no? De qué cosas son estos, ¿no? ¿Con qué se relacionan esas emociones intensas? Y ahí puedes ver, son con abusos, son con unos padres ausentes, fue abandono. Esto es uno de los factores a mirar, ¿no? El otro, por ejemplo, sería el tema del apoyo emocional, que por desgracia, esto también muchas veces a los padres no ayudan a esto. Y imagínate niños que a lo largo del tiempo no reconocen sus estados emocionales, sus respuestas, que a lo mejor son padres que funcionan más o menos bien, ¿no? Y que los puedes decir, muy bien, pero lo que supone para el niño que los padres no entiendan sus respuestas y no se adapten a sus etapas vitales, lo que puede generar a largo plazo es bastante fuerte, ¿no? Y incluso, pues, que el niño necesita una etapa, por ejemplo, que ha pasado algo en la escuela, ¿no? Y los padres o lo minimizan o de alguna manera dicen, bueno, pues esto no es tan así, o no pasa nada, ¿no? Y al final esa sensación de impotencia, incapacidad y todo lo que supone no saber manejar sentimientos dolorosos, a largo plazo van a hacer mella en la experiencia y vital de esa persona, ¿no? Porque imagínate pasar desapercibido y las personas que más representa que te tienen que apoyar, ¿no? Y yo creo que esto genera, pues, lo que llamamos los psicólogos esquemas, patrones, creencias sobre ti mismo y sobre tu propia validez. Y lo que estás generando son cosas relacionadas con la supervivencia. Pero muchas veces cuando las personas repiten cosas una y otra vez, significa que hubo algo que no les permitió hacer limpio, y es como volver una vez a utilizar ese mecanismo como un acto de posible reparación. Pero a veces no lo sabemos leer, ¿no? Nos podemos quedar con una persona y decir, mira, vuelve a hacer lo mismo. ¿Qué le pasa a esta persona? Claro, es que es muy difícil aprender cuando se quedan cosas fijadas en edades muy tempranas, ¿no? Donde no tenías un referente y que tampoco sabes que hay otras realidades. Se genera una respuesta. Y aquí también tendríamos que saber un poquito cómo funcionan los circuitos seguramente de la dopamina, ¿no? Porque lo que sí se ve claro, otra cosa es cómo lo podríamos explicar desde las neurociencias, ¿no? Que se generen también adicciones al dolor. Si una persona ha vivido dolor a lo largo del tiempo y ha sido el único mundo que ha tenido, su cerebro ha tenido que configurarse en función de ese entorno. Claro. De hecho, fíjate, volviendo al síndrome de Samo, y como bien apuntaba Marian, hay poquita literatura, no son muchos los estudios, pero precisamente se habla de esa falta de cariño, falta de referentes durante la edad infantil o durante la adolescencia, para después, pues buscar un amor paterno, un amor incondicional en esa pareja enferma, ¿no? Insisto, derivando lo que estamos comentando a ese síndrome minoritario que nos servía de arranque.
pero es cierto, ¿no?, que al final esa base, ese referente es fundamental, ¿no?, a la hora de que como adultos nos desarrollemos también en el ámbito afectivo y sexual, ¿no? Claro, y vamos a comprender mucho eso, sobre todo cuando vamos a ver la historia concreta de esa persona. Uh-huh. Esto es importante decirlo, porque si una persona se sacrifica por otra, tampoco sabemos si los padres le pedían sacrificio como manera de querer, o como lo único que merecían, o como lo único que de alguna manera les daba sentido a sus vidas, ¿no? Tenemos que ver esa estructura donde se ha forjado, o que tenían una madre enferma que constantemente les penalizaban y sentían que tenían que empatizar con ella a niveles de enfermedad, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí es donde podemos entender un poquito, ¿no?, qué pasaba en esas circunstancias. Por eso es muy importante, pues, poderlo contextualizar, ¿no? Porque estas personas no han podido regular emociones. Y muchas veces la forma de agredirse es la manera de que han intentado hacer un intento de regulación. Pero no solo eso. Cuando hablamos, por ejemplo, que hemos dicho otras veces, de desconectarse de la realidad, que tiene que ver con la disociación, ¿no?, hay partes que podemos fragmentar de nosotros mismos, estados que llamamos del yo, ¿no?, facetas nuestras, para entendernos, que por lo que sea han podido quedar allí ancladas y apartadas de nuestra conciencia. Ahí puede surgir cosas inconscientes que de alguna manera se repiten o agreden, o se ponen en situaciones de revivir agresiones. El problema es que está fuera de nuestra conciencia y de nuestra comprensión en muchos momentos, y hace que nuestro adulto pueda perder el control o pueda verse involucrado en una situación de la cual no hay conciencia, y de golpe se ve haciendo eso, o se ve que se ha agredido o que se ha puesto en una situación de riesgo. O sea que esto también es importante decirlo. Sí, hay un problema de fondo, eso está claro, pero muchas veces el problema está en cómo exteriorizarlo, ¿no? En cómo decirlo, porque esa persona quizás está tan bloqueada que es incapaz, ¿no?, de mostrar, exactamente, de abrirse, de decirle a una persona: tengo un problema, ¿no? Porque quizás ni siquiera se esté dando cuenta en ese momento del problema que tiene, ¿no? ¿Cómo conseguimos, digamos, apertura, exactamente, darle la vuelta a la tortilla y hacerle ver a esa persona que tiene un problema y que con ayuda puede ser solucionado? Sí, eso es difícil, porque a veces hasta que no hay situaciones bruscas no consulta. Por ejemplo, yo me he encontrado en la consulta algún caso, por ejemplo, recuerdo una chica que se vio en una casa que estaba con dos chicos y no se acordaba de haberse ido allí, y no entendió por qué la mañana siguiente se había despertado en ese lugar. Pero no sabía, o sea, no había ¿Perdió? ningún tipo de opiáceo, de alcohol de por medio, simplemente bueno, perdió había algo de alcohol, pero no le había pasado la primera vez, le habían pasado más cosas así. Ajá, o sea, que muy era variadas. Una chica que perdía en un momento dado la conciencia de lo que hacía. Porque ahí es donde sería una disociación grave. Esa desconexión. Que pierden cachitos de la historia. Es como si tuvieras una película y tú ves fotograma a fotograma y tiene un hilo conductor. Uh-huh. Pero imagínate que de golpe tú te vas al final. Uh-huh. Y dices, pero ¿dónde si estaba aquí? ¿Y qué he hecho yo durante, no? Uh-huh. Y esto pasa, ¿eh? Vaya. Entonces, cuando hay trauma, por eso es muy importante conocer un poco la psique y las cosas que hay. Porque es muy fácil juzgar este tipo de experiencias, pero no se ve que hay una base muy dura y una realidad que es la forma en cómo funciona el trauma, ¿no? Entonces, muchas veces, para los comportamientos de las personas, salen como una especie de recreación de experiencias pasadas, ¿de acuerdo?, que han sido traumatizadas. Por ejemplo, en temas de abuso se ve muy claramente, ¿no? Empiezas a repasar su historia y ves que ha habido una negligencia bastante fuerte, ¿no? Y esto hace, pues, que revivan circunstancias e incluso lleguen a las conclusiones de que merecen ser castigados, pero esto no lo tienen directamente, sino que se ponen en esas situaciones, ¿no? Y de alguna manera es como decir, como realmente soy malo o merezco ser dañado, pues buscan esas situaciones y de forma inconsciente atraen esas situaciones. Entonces, muchas de estas cosas que las personas agreden, no hay una conciencia directa, ¿no? O en algunos casos sí te dicen, mira, es que no merezco nada bueno, ¿no? Pero bueno, no se tiene ese estado de conciencia, ¿no? Si han habido abandonos, ¿no? Pues el miedo a que la persona no te abandone, y aunque a lo mejor pues haya una enfermedad por medio, una posible pues transmisión sexual, las personas en un momento dado pierden, ¿no?, el control,
y sale esa necesidad afectiva, ¿no? Sí, fíjate, ahora que dices esto, leía yo esta tarde un caso que podríamos decir paradigmático de un hombre infectado con el virus del SIDA que contagió deliberadamente a su mujer para que ella volviera a mantener relaciones sexuales con él, pero claro, es que lo hizo mientras ella dormía y le inyectó con una aguja su propia sangre infectada. Porque claro, a veces no solo es la persona la que se convierte en víctima, sino en verdugo. Son más quizá los casos hechos públicos de personas, por ejemplo, seropositivas, que han ocultado su enfermedad y conscientemente han mantenido relaciones con otras personas sin ningún tipo de protección. Claro, en este caso, aparte de que sí que sería infringir la ley, ¿no? Sí, esto es un delito en toda regla. Que es un delito grave, ¿no? La motivación es a lo mejor que su esposa no le deje, aquí tendríamos que ver el caso, ¿no? Y que de alguna manera efectivamente no se sienta solo y no cubierto, ¿no? Sí, claro, en este caso ya ni siquiera es a través de una relación sexual, porque por ejemplo hay jurisprudencia en Francia de que no fue considerado delito el hecho de que un marido contagiase a su esposa, pero es que claro, aquí estamos, ya insisto, en una circunstancia muy concreta, ¿no? Sí. Claro. Pero sí que es cierto que ha habido casos públicos de personas que han ido extendiendo determinada enfermedad de transmisión sexual sin ningún tipo de pudor. Yo no sé, me imagino que aquí también habría que ver por qué, ¿no? Los motivos de por qué una persona lleva, ya no es infligirse un daño, es hacérselo a los demás. Piensa muchas veces que hay un odio profundo hacia sí mismo. No sabemos. Y al final el odio se extiende, es un odio al mundo. O miedo a ser rechazado o a ser apartado. Que te han dañado a ti y que tú tienes derecho a dañar a otros. Claro, es la venganza de alguna forma, ¿no? Es que la venganza lleva a poder imaginar muchas cosas o a pensar, si yo no estoy bien, nadie puede estar bien. Ya. Ahí tendríamos que virar todos los circuitos de interpretación y de vivencia y manera en que esa persona está manejando las emociones, también dentro del contexto afectivo que tienen en sus vidas, porque si una persona tiene un sistema de apego pues no madurado, con algún estilo afectivo pues que necesite más de los demás, por ejemplo, ¿no? O que haya sido muy caótico, porque las relaciones paternas han sido muy caóticas, es mucho más fácil que ante momentos de crisis o situaciones duras en su vida reaccionen de esta manera, ¿no? Aparte de que no sabemos si había algún grado de trastorno mental o lo que puede haber ahí, ¿no? Claro, luego ya son los casos particulares. Claro, por eso es muy complejo, ¿no? Pero sí que a veces hay mecanismos de paranoia, por ejemplo, ¿no? Y lo que decía, ¿no? El conmigo o contra mí. Si estás conmigo, tienes que estar ahí también para vivir esto, ¿no? También en mi enfermedad, pero es curioso. En ese caso, la persona seropositiva lo hace mientras su pareja duerme, porque es consciente de que su pareja evidentemente no le va a permitir mantener unas relaciones sin protección. En este caso, no sé al final si ya ha salido o no la sentencia. Es un caso de 2008 y creo que estaba prevista la sentencia para el año pasado. Yo lo he leído de estas noticias ya pasadas, pero me ha dejado tan alucinado el dato que no he podido evitar traerlo hoy. Sí, yo lo que quería comentar es que fíjate en cuántas situaciones a la hora de mantener relaciones con una persona que no conoces pueden darse estos casos, ¿no? Personas que ocultan esa información, que mantienen unas relaciones sexuales sin ningún tipo de protección, con ese riesgo de contagio. Tenemos que andar con tiento absolutamente todos, ¿no? De hecho, hay personas que contaminan también expresamente porque es una manera, como decíamos, de vengarse, de decir, a mí me la han hecho, pues que se aguanten otros. Claro, ¿no? pero ese es el verdadero mal común, independientemente de otro tipo de trastornos minoritarios, ¿no? La falta de percepción de riesgo que todavía existe a día de hoy, a pesar de la información. Cada año, y son datos de la Organización Mundial de la Salud, 340 millones de personas contraen enfermedades de transmisión sexual. 340 millones de personas. Claro, ahí sí que tiene sentido que a lo mejor a veces se pueda poner una etiqueta, aunque no corresponde a todos los casos ni a todas las situaciones, ¿no? Pero quizás no lo hemos de catalogar como el síndrome de SAMO, ¿no? No, pero de alguna manera observar y intentar entender qué es lo que hace que con esa información siga sucediendo y además va en aumento, ¿no? Y además no solamente SIDA, ¿no? Si es que hay todo tipo de enfermedades que se transmiten. Exacto. Y no solo en la juventud, ojo, ¿eh? Sí, es que eso es lo que iba a comentar, pero muchas veces creemos que esta información de prevención debe transmitirse exclusivamente a los niños y a los jóvenes, pero evidentemente los datos están ahí. 340 millones de personas, evidentemente no estamos exclusivamente hablando de gente joven, estamos hablando de gente de todas las edades, así que la información... las clases sociales, razas... Exactamente, esa información tiene que llegar a todo el mundo, ¿no? Y comprender
que muchas veces es muy importante tener en cuenta pues todas estas bases que hemos comentado hoy, ¿no? La base emocional de la importancia que tiene, ¿no? Por ejemplo, niños que a veces tienen depresiones y los padres no lo detectan, ¿no? Y que el dolor emocional muchas veces llevan a que se sientan no dignos del amor. Y esto puede hacer que busquen mecanismos para distraerse de ese dolor. Y muchas veces incluso generarse dolores físicos, ¿no? Y esos sentimientos de inutilidad que pierden el control o que tienen ese tipo de vacíos cuando son adultos o adolescentes, muchas veces sí que ahí se ve, y yo lo veo en la consulta, relaciones sexuales más agresivas, ¿no? O incluso con tendencia masoquista, mezclado con drogas, o de usar el dolor físico como una distracción de su dolor emocional. Entonces, muchas veces se está buscando distraerse de ese dolor y se hacen locuras para no conectar con nada que uno lleva dentro. Después esas locuras se pagan caras, ¿no? Claro. Pero es muy importante detectar esas cosas antes. ¿Cuántos niños yo he visto de madres que comentan, es que este niño coge y mira que es tonto, se está dando golpes en la cabeza cuando tiene frustración, ¿no? Y esos son síntomas claros de que necesitan un terapeuta, ¿no? Dicen, mira, quiere llamar la atención. Y eso es depresión infantil. Pero no lo ven como esto, sino lo ven como un malcriado. Y a veces castigan, ¿no? Suele ser lo más habitual, ¿no? El castigo, el rapapolvo y no pararnos a pensar por qué ese niño o niña nos está intentando llamar la atención de esa manera, ¿no? Claro, porque ahí está expresando un enojo y una frustración. Y los padres no ven que estar depresivo o ir dándose golpes en la cabeza no es una opción. Entonces, a veces es más ver cuál es la causa de sufrimiento. Hubo un estudio muy interesante que tenía que ver con poner las manos en jarros de agua fría, que estaban midiendo cómo el dolor aliviaba los sentimientos de culpa. Y de ahí, pues, que tuviera sentido, ¿no?, que siempre ha habido el tema de la flagelación, como algo que ha habido en algunas religiones, ¿no? Como maneras de tratar la culpa que las personas sentían. Y ellos sacaban conclusiones interesantes, se tendrían que hacer más, ¿no? Pero que muchas veces esto hacía que las personas les bajara muchísimo la culpa. El hecho tenían la mitad de culpa cuando habían utilizado estos jarros de agua fría y metían las manos, en los que habían recibido agua tibia. Ahí va. Ese dolor, esos pinchazos, ¿no?, que nos provoca un agua gélida en un momento dado en la piel. Sí, pero parecía que cuando había culpa era una compensación psicológica delante de esa culpa. Yo creo que todo esto es importante porque si decimos el síndrome de SAMO, esto es como un cajón desastre, ¿no? Sí. Claro, eso es decir que es un trastorno afectivo sexual de carácter minoritario. Bueno, pero tampoco tenemos cuántos datos son estos, ¿no? ¿Qué te indica que esto es así? ¿Qué estás midiendo? Aunque hay una especie de test, parece ser que en Italia, pero bueno, no, ¿cómo lo están valorando esto, no? Sí. Y hay otros trastornos asociados a esto, hay más cosas ahí. ¿Qué sistema de apego tienen estas personas, no? ¿Cuándo han empezado a pasar esto? ¿Cuál es la historia? Entonces podríamos ver si hay determinados componentes que se puedan parecer, que se pudieran agrupar, ¿no? Pero cuando hay trauma es muy fácil que las personas no solamente tengan estas cosas, sino que tengan muchas más. Exacto. Esto sería solamente una de las muchas maneras de agredirse. Una de las reacciones, ¿no?, a esos traumas que puedan tener. Bueno, pues evidentes y claras de que esas personas se ponen en riesgo, porque una persona que está sana tiene una percepción de riesgo. Pero cuando la persona o no tiene una percepción de riesgo o simplemente no la contempla, sus mecanismos naturales de protegerse, cuidarse y nutrirse y de explorar el medio no están bien, están dañados. Y su sistema cerebral también está dañado. Hay algo que está pasando en el sistema nervioso de esa persona, para que de alguna manera esté cegada a no ver lo que tiene delante. Es ahí en donde podemos hablar de todo esto, ¿no? Y podríamos decir, bueno, ¿qué puede llevar a que las personas puedan ser catalogadas como síndrome de SAMO, ¿no? Dentro de que aquí podríamos tener 30.000 factores, como hemos explicado, ¿no? Porque eso de asociarlo simplemente a la incondicionalidad que el padre no te dio y ponerte en ese lugar no tiene mucho sentido. Hay causas mucho más profundas, ¿no?
porque puedes buscar la incondicionalidad de muchas maneras y no todo el mundo desarrolla un trastorno de estas características, ¿no? Por fortuna, ¿no? Exactamente, en este ni caso, siquiera las personas que han evidentemente, tenido... son reacciones diferentes. En el caso de Samo estamos hablando de una minoría por fortuna, aunque sí que hay otras reacciones que deben encauzarse, ¿no? Bueno, pero bueno, en este caso queríamos al centrarnos final hoy en esta. nos ha servido como excusa, Sí. como habéis comprobado, para hablar de muchas otras cuestiones que al final hemos ido hilando. O sea que bienvenida sea la excusa para abordar todos los flecos que hemos ido abordando en estos minutos de conversación. El tiempo se nos echa encima y vamos a agradecer como siempre a Marian Ponte su presencia en La Noche Despierta y a desearla unos días de descanso. La semana que viene no estará con nosotros. Disfruta en la medida de lo posible de esas no vacaciones, pero bueno, en fin, lo dicho, intenta disfrutar al máximo, Marian. Algo hay, algo hay. Algo habrá. Sí. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a vosotros, Agur. Agur.